Para entender lo que está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán hay que mirar algo más profundo que los titulares. Y hay que mirar un mapa. Porque Oriente Medio no es solo una región en conflicto. En Oriente Medio se cruzan historia, religión, recursos y poder global. Muchas de las guerras actuales no comenzaron ayer. Empezaron cuando alguien decidió dibujar fronteras sin mirar lo que había dentro. Oriente Medio es una región estratégica. ¿Por qué importa? Porque conecta, por ejemplo, Europa, Asia y África. Incluye países como Arabia Saudita, Irak, Siria, Israel, Irán, Turquía. Y concentra dos factores clave, que son nada menos que las reservas enormes de petróleo y gas y rutas comerciales fundamentales. Además, es la cuna de las tres religiones principales del planeta: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces esto convierte a la región en un punto donde intereses económicos, políticos y religiosos se superponen constantemente. Hasta principios del siglo XX, gran parte de esta región estaba bajo el control del Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, por supuesto, mucho más reducido. De hecho, ahí se explica por qué se le dice turcos en la Argentina a todos aquellos que vinieron de países como Siria, de Jordania, de Arabia, de Líbano, porque era el pasaporte que se les otorgaba. Pero tras la Primera Guerra Mundial, ese imperio colapsó, como los demás. Y ahí aparece un momento clave, el acuerdo secreto entre Francia y Reino Unido para dividir la región. ¿Cuándo no? En 1916 los diplomáticos europeos firmaron el acuerdo conocido como Acuerdo Sykes-Picot. Sin consultar a los pueblos locales, dividieron el territorio en zonas de influencia. De allí surgieron países como Irak, Siria, Jordania y Líbano. El problema: estas fronteras no respetaron ni etnias, ni religiones, ni historias compartidas. ¿Cuál es el resultado? Como lo vamos a ver también en África, en algún episodio: estados artificiales con tensiones internas desde el inicio. Una de las divisiones más importantes en la región es dentro del Islam, entre suníes y chiíes, o sea, sunitas y chiitas. No es solo una diferencia religiosa, es una diferencia política, histórica y de poder. Hoy Irán es la principal potencia de los chiitas y Arabia Saudita la principal potencia de los sunitas. Y muchos conflictos regionales son en parte una lucha indirecta entre ambos. Por ejemplo, el caso de Yemen, Siria e Irak. En 1948 se crea el Estado de Israel. Desde ese momento la región entra en una dinámica de conflicto constante. El problema central, la disputa con el pueblo palestino, pero también guerras con países vecinos, tensiones con Irán, alianzas cambiantes con potencias occidentales. Hoy Israel es un actor clave en cualquier conflicto regional. Se masacró a la población, se la fue cada vez reduciendo a prácticamente la marginalidad, lo vemos en la Franja de Gaza. Llegaron allí como pidiendo súplica y fueron eliminando a la población palestina. Hoy Israel es aliado natural de Estados Unidos y por supuesto esto seguirá por un largo tiempo. Israel versus Estados Unidos, esta tensión no es nueva, se remonta a 1979 con la Revolución Islámica iraní. Desde entonces hay sanciones económicas, conflictos indirectos, tensiones militares constantes. Irán busca ampliar su influencia regional, Estados Unidos limitarla. Y ahí aparece, por supuesto, Israel como aliado clave de Washington. Por supuesto hay muchos capítulos más para hablar, la guerra Irán-Irak en su momento, donde fíjense ustedes que en aquel momento las alianzas iban mutando. A Estados Unidos le servía Irak con Saddam Hussein, luego se convirtió en el gran enemigo cuando desde Irak se ocupó Kuwait, Osama Bin Laden y muchísimos aspectos más. Por supuesto vamos a ir profundizando y tomando dentro de esta generalidad distintos capítulos justamente. Esto tenemos para mucho en este podcast de geopolítica.
Oriente Medio no es un conjunto de conflictos aislados, es un sistema donde las fronteras fueron impuestas, las identidades están fragmentadas y las potencias intervienen constantemente. Por eso cuando estalla un conflicto en la región no se queda ahí, se conecta con todo, desde el precio del petróleo hasta la seguridad global. Y en este contexto lo que hoy vemos no es un hecho aislado. En la continuación de la historia comenzó hace más de un siglo y como te decía tenemos muchísimo para ver de la rica historia de Medio Oriente. Desde el punto de vista geopolítico, distintos personajes, distintos hechos, qué hay detrás de distintos, si se quiere, reacomodamientos, como decíamos, enfrentamientos, cuál es el trasfondo, que siempre se lo quiere disfrazar de religioso o simplemente se lo quiere disfrazar de una cuestión de antiterrorismo. Es decir que esto va a llevar para largo. Y lo que tiene que ver con las fronteras artificiales, sin tener en cuenta por allí etnias, religiones, afinidades, lo que tiene que ver con también, si se quiere, alianzas históricas, también es algo que vamos a profundizar en algunos episodios de nuestro podcast o de nuestros diferentes podcasts, ya sea de ciencias sociales, ya sea aquí en lo que es geopolítica, porque lo importante es justamente comprender la actualidad a partir de esto, las distintas fronteras, cómo se han ido conformando y por qué eso luego genera, por supuesto, conflictos. Esto fue Geopolítica en 15 minutos, hoy una edición más breve. Te invito a compartir, a dar like, a comentar y a colaborar. Entonces podés hacerlo a partir de nuestra aplicación cafecito.app con /Profe Rodrigo. Y suscríbete al canal también, por supuesto.